Entonces, hay dos formas de analizar toda la información que se presente de forma estadística, ¿sí? Pues una es analizarla de forma cualitativa. Y cuando hablamos de analizarla de forma cualitativa, estamos analizando o hablando principalmente de poder analizar cualidades de la información que nos van a presentar. Entonces, la parte cualitativa explica principalmente, ¿verdad? Es cualidades, aspectos o características de algo, ¿ya? Eso nos desarrolla esa situación de lo cualitativo. Ahora, cuando hablamos entonces de los elementos cualitativos, ¿verdad? Pueden estar representados de dos formas. Una medición nominal y una medición ordinal, ¿sí? Entonces, la medición nominal es aquella donde no existe un orden en la presentación de los procesos. Sí, por ejemplo, ahí no, en la respuesta no tiene un orden característico, ¿verdad? O sea, solamente pues tenemos la información, la vaciamos y ya. Pero cuando presentamos información ordinal, sí tiene un orden específico. Voy a ver esa diferenciación. Por ejemplo, una variable nominal es el género. O sea, cuando le preguntamos a las personas en las encuestas, ¿cuál es su género? Dicen masculino, femenino. ¿Ya? Entonces, ahí no estamos diciendo, mire, primero investigamos femeninos y después masculinos. No, ahí decimos masculino y femenino, solo. ¿Sí? Y en la parte ordinal, sí hay un orden. Por ejemplo, el orden está determinado de la siguiente manera. ¿Cómo califica, digamos, la educación, la práctica de la educación física? Puede decir bueno, regular o malo. Ahí hay un orden, ya hay una forma de cómo clasificar esa parte. Yo le digo, ¿cuál es la posición que tiene en relación a sus hermanos? El más grande, el mediano o el pequeño. Ya hay un orden, ya hay una clasificación donde nosotros estamos trabajando. ¿Ya? También, por ejemplo, si yo le digo, pues, ¿en qué lugar se considera estar dentro de su grupo de trabajo? Primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, también ya está estableciendo un orden, ¿ya? Entonces, todo eso, todo lo que estamos hablando el día de hoy, pues, es esa parte de presentar información, ¿verdad? Esta parte es importante porque eso está en la boleta de encuesta. Usted le pregunta cuál es su género, cuál es su profesión, ¿verdad? Y entonces ya sabemos a qué pertenece cada punto. Estos son cualidades, aquí todavía no hay números. Ahora acá en la variable cuantitativa, sí es donde existen números, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, la medición es escalar. Puede ser continua la variable o puede ser discreta. ¿Qué es una variable continua? Cuando el número que nos dan como respuesta es un entero. ¿Y qué es discreta? Cuando el número que nos dan trae decimal. Por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene? 5. 5. Es un número entero. ¿Sí? ¿Cuánto mide? 1 metro 70.5. Quiere decir que mide 1,70 m ¿verdad? Entonces, esta parte no es entero, tiene 170 y el punto 5. Entonces, por eso es una variable discreta. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el pasaje? 5 quetzales, 5 acá. Pero si hubiera dicho, mire, el pasaje es 3.50, entonces ya se coloca acá 3.50 porque ya tiene decimal. Ahora, si nosotros le decimos a un estudiante, ¿cuál es su calificación? Y dice 90, va aquí. Pero si dice 80.5, va aquí, porque tiene decimal. Entonces, esa particularidad es la que nosotros vemos a la hora de analizar datos, ¿verdad? De esta manera nosotros vemos cómo se analizan los datos de lo que es nuestros procesos de análisis.
Cuando nosotros analizamos datos, existe algo que se llama variable. El género es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque no todos son hombres, no todos son mujeres. La edad es una variable, ¿verdad? La profesión es una variable. O sea, la pregunta que nosotros haremos, a eso se le llama variable. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama variable. ¿Ya? Entonces, la variable es género y las respuestas que tira el género son masculino y femenino. A esas respuestas que nos tira la variable se le llaman categorías. O sea, masculino y femenino son las categorías de la variable género. ¿Sí? Masculino y femenino. ¿Ya? Hay indicadores. La variable es género, sus categorías, masculino y femenino, y el indicador es lo que voy a medir. Porcentaje de hombres encuestados o porcentaje de mujeres encuestadas. Este es el indicador, lo que me dice cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Sí? Bueno, detengámonos acá por un momento. ¿Alguna pregunta que tengan para aclarar esta primera parte? ¿No? Bueno, entonces veamos, continuemos, por favor. Entonces, ahora vamos a explicar algo acá que tiene relación a lo que estábamos viendo. Dice, variable género, género. Categorías, masculino y femenino. Indicador, son 50 masculinos y 75 femeninos. Nos da un total de 125. Sumamos estos dos y nos da 125. Ahora bien, esta parte de acá es la que nos indicaba aquí. ¿Cuál es el porcentaje de hombres encuestados y cuál es el porcentaje de mujeres? El porcentaje de hombres es del 40%, mujeres es del 60%. ¿Cómo sacamos ese valor? Lo vamos a sacar de esta manera. El 50, bueno, continuemos. ¿Cómo sacamos este 40%? Fácil, el 50 lo dividimos dentro de 125. 50 dividido dentro de 125 y ese resultado que sale lo multiplicamos por 100 y entonces ya nos tira 40%. ¿Cómo sacamos el 60? Igual, el 75 lo dividimos dentro de su total, que es 125, y lo multiplicamos por 100. ¿Verdad? De esa manera es como pues obtenemos ese resultado. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá ya nos indicó variable género, cómo están las categorías, o sea, cuántos hombres y cuántas mujeres, y aquí el indicador el porcentaje de cuántos son. ¿Ya? Va. Entonces, eso es lo que ya nos está diciendo. Aquí ya presentamos información, o sea, ya tabulamos nuestra boleta de encuesta. También podemos hacer algo. Cuando nosotros estamos tabulando, lo podemos hacer de esta otra forma. Aquí masculino, y aquí empezamos a tabular. Agarramos nuestras boletas y vamos viendo cuántos masculinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 masculinos.
tabulamos, ¿verdad? Femeninos, agarramos nuestras boletas y contamos. Y entonces vamos colocando, ¿verdad? Diagonales o líneas, como ustedes quieran. Y el total de líneas nos da 23. O sea, tenemos 23 femeninos. ¿Qué hacemos? Colocamos nuevamente masculino, femenino. Masculino 17, los 17 que contamos acá. Femeninos 23, los 23 que tenemos acá. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Igual. 17 dividido 40, le damos igual. Y lo que sale ahí lo multiplicamos por 100, nos da 43. 23 dividido 40 por 100 nos da 58. Y ahí ya tenemos nuestro porcentaje. ¿Qué tenemos que hacer? Ingresar gráfica. Seleccionamos estos valores. Nos vamos a insertar. ¿Sí? Y aquí en insertar, nos ubicamos acá, en este tipo de gráfico, y le decimos insertar gráfica. Y acá ya nos lo insertó. Le podemos dar esta acá,